Finalizamos esta semana una revelación de esperanza con el tema Esperanza en el Vencedor. Y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. El capítulo 12 nos da a nosotros la entrada al inicio de la tercera parte del libro de Apocalipsis. En el año 480 a.C., el rey Jerjes I del imperio de Persa, conocido en la Biblia como el rey Asuero, cruzó el mar Egeo para invadir Grecia con un ejército que algunos historiadores dicen que era aproximadamente de 2 millones de guerreros. Para avanzar hasta la ciudad de Atenas, él debía pasar por el estrechísimo paso de las Termópilas. La estrategia de defensa griega incluía bloquear el paso de las Termópilas con un pequeño ejército. El rey Leónidas de la ciudad-estado de Esparta y una unidad de 300 soldados se encargaría de esa defensa. Leónidas y sus 300 espartanos defendieron el desfiladero de las Termópilas durante una semana y rechazaron al enorme ejército de Jerjes, que en vano arrojó contra ellos ataque tras ataque. Parecía ser que los persas nunca pasarían de ese pequeño estrecho, pero un traidor llamado Efialtes de Tesalia reveló a Jerjes un paso entre las montañas que conducía hacia la retaguardia de Leónidas y sus 300 espartanos. Solo así, con la ayuda del traidor, el rey Jerjes pudo derrotar a los espartanos. Apocalipsis 12 cuenta la historia de una guerra mucho más grande que la de los persas contra los griegos y de un traidor más terrible que Efialtes. Hoy nosotros estudiaremos esa historia de Apocalipsis 12. Vemos que el libro de Apocalipsis en su última parte tiene una serie de eventos y todo esto pertenece a la parte que nosotros le podemos llamar el contenido del libro sellado. ¿Se recuerdan? En Apocalipsis capítulo 5 hablamos de un libro con 7 sellos, pues el contenido de ese sello se comienza a revelar a partir del capítulo 12. En los primeros capítulos, del capítulo 6 hasta el capítulo 11, Juan nos ha presentado las cosas que debían de suceder después de iniciar Jesús su reino en el cielo, su intercesión por nosotros, la era cristiana. Y en el capítulo cuando nos habla de los 144,000, entre los 144,000 y la gran multitud, algo que no habla Juan es de la gran tribulación. A partir del capítulo 12, Apocalipsis trata de esa gran tribulación, aquella por la cual pasará el pueblo del Señor. Iniciamos con el versículo 1 del capítulo 12, que dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué significa esto? En primer lugar, en la profecía bíblica, una mujer pura representa al pueblo de Dios, a su iglesia. El profeta Jeremías escribió en Jeremías 6:2: estoy por destruir a Sión, tan hermosa y delicada. ¿Quién es Sión? Según Isaías 51:16, diciendo: a Sión, pueblo mío, eres. El Señor habla de su pueblo Israel como de una doncella, como de una mujer, como de su esposa. Pero lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Esa mujer es el pueblo del Señor a través de la historia humana. Apocalipsis 1:20 nos confirma a nosotros que las estrellas representan los dirigentes del pueblo del Señor. Las 12 estrellas en la corona de la mujer representan a los 12 patriarcas de las 12 tribus del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 4 versículo 2 nos da una ayuda para entender por qué la mujer está vestida de sol. ¿Quién es el sol? Dice Malaquías 4:2: mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Está hablando indiscutiblemente de Cristo Jesús.
el sol de justicia. La mujer refleja a Cristo en su actuar, en sus obras, en su vivir. La luna sobre la cual la mujer está parada representa aquel sistema de ritos y sombras del Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento sobre el cual se fundó la iglesia, los cuales fueron eclipsados. Todos esos ritos quedaron atrás con la venida de Cristo Jesús. La mujer de Apocalipsis 12 está a punto de dar a luz. Ella estaba clamando. Ese es el clamor de un pueblo perseguido, de un pueblo martirizado. Lo que encontramos en Apocalipsis 12 es la transición de Israel como pueblo de Dios de la antigua dispensación a la iglesia cristiana como pueblo de Dios de la nueva dispensación. Apocalipsis 12, del 13 al 17, indica cómo la mujer, así, Israel a menudo experimentó en el Antiguo Testamento tormentos mientras se preparaba para esperar al Mesías, y cómo la iglesia del Nuevo Testamento experimenta y experimentará también persecuciones y tormentos previos a la segunda venida de Cristo Jesús. Pero avancemos en versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. Ve aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como este naciese. Ese dragón es Satanás. Así lo revela el mismo capítulo 12 en el versículo 9, cuando dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, agrega el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan no deja duda para nosotros de que este hijo no es otro sino el Mesías prometido, Jesucristo mismo. Satanás, por medio de sus instrumentos, los romanos y los judíos, trató de matar a Jesús, trató de detener su ministerio, y cuando aparentemente lo logró, el Mesías surgió vencedor en la cruz y vencedor en la tumba. Agrega luego el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Recuerden que cuando se aplica este periodo de tiempo como días, 1260 días, es una aplicación directa al pueblo del Señor. El periodo de los 1260 días de la mujer en el desierto corresponde al periodo cuando los 2 testigos estuvieron profetizando. ¿Se recuerdan que estudiamos esto las noches anteriores? Al nosotros ver cómo Juan describe a la mujer en el desierto, Juan señala especialmente la opresión del pueblo de Dios por parte del gran perseguidor que es Satanás, a través de sus instrumentos durante el gobierno eclesiástico autoritario papal de la Edad Media. Ahora la escena cambia y saltamos al versículo 7 y versículo 8, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, su nombre significa quién es como Dios, o quién como Dios. El nombre Miguel se menciona 5 veces en la Biblia. En el libro de Daniel es el comandante o el jefe de los príncipes, de los ángeles, que pelearon la batalla contra los príncipes de los reinos de Persia y de Grecia. Capítulo 10, verso 13 y verso 21 de Daniel. Que estos príncipes de Persia y de Grecia son identificados como Satanás. También se menciona en el capítulo 12 y versículo 1 de Daniel como Miguel, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios en los días finales de la historia de la tierra.
En Judas 9 se menciona como el arcángel, y aquí en Apocalipsis 12:7 se menciona como el comandante del ejército celestial. Sin duda alguna, este no es más que Cristo Jesús, porque ¿quién es como Dios? Sino el mismo Jesús. La batalla que se describe aquí no debe entenderse como una batalla física, más bien debe entenderse como una batalla verbal. Tanto Cristo como Satanás se describen como ocupados en la batalla por la lealtad de los seres celestiales. Sin embargo, como añade el texto, Satanás no fue lo suficientemente fuerte para luchar con Cristo Jesús. Así, él y sus seguidores perdieron su lugar en el cielo y el libre acceso a ello. Miguel fue el vencedor. En el vencedor hay esperanza. Habiendo sido derrotado, Satanás fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles, que se le unieron en rebelión. La tercera parte menciona la Biblia. Pero ¿cuándo sucedió eso? Miren, Apocalipsis 12:10 nos da la clave de cuándo sucede esta batalla en el cielo. Y dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Está mencionando el momento de la entronización del Señor Jesús en el cielo, cuando el Señor sube al cielo. Aunque algunos intérpretes de manera tradicional han señalado que esta guerra se refiere al momento original cuando Satanás se rebeló contra Dios, lo que menciona Apocalipsis 10 indica que esa guerra se dio en ese momento de la entronización. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo 4 y el capítulo 5, en el momento en que Jesús llega al cielo, desciende el Espíritu Santo, Jesús recibe el rollo porque es el único que puede abrirlo en el momento que recibe el rollo, como los reyes antiguos de Israel que recibían el rollo del pacto cuando ellos ascendían al trono? Es ese momento. En su entronización, la frase que se usa, lanzar fuera, denota excomunión, castigo judicial. Este arrojar a Satanás del cielo sugiere claramente una excomunión del diablo del concilio celestial. Recuérdense ustedes, queridos hermanos, que entre la rebelión de Satanás, la caída del ser humano y la ascensión de Cristo al cielo, Satanás tenía acceso al cielo. Él era parte del concilio. Así se menciona, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Y también cuando acusa a Josué, el sumo sacerdote, delante de Dios en los atrios celestiales, mencionado en Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando Satanás hizo caer al hombre y pecó, el hombre, en lugar de volverse reyes, porque seréis como dioses, le había dicho Satanás, no se volvieron reyes, se volvieron esclavos de Satanás. Y Adán, quien tenía el lugar de la tierra en el concilio del cielo, fue dejado atrás, y en su lugar quedó Satanás. Por eso, esta guerra, esta batalla que se da en el capítulo 12, es la batalla que se dio cuando Jesús regresa al cielo después de haber cumplido su ministerio aquí en la tierra. En la cruz, todo el universo llegó a darse cuenta del verdadero carácter de Satanás. Como resultado, Satanás fue excomulgado de los lugares celestiales para siempre, y desde entonces no se encontró un lugar para él, porque ahora ese lugar lo ocupa Cristo Jesús por nosotros. La cruz marca un punto decisivo en la historia humana, y no solo en la historia humana, es de importancia cósmica. Ahora veamos los versos del 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, en su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo, 3 años y medio, es igual que 42 meses, es igual que 1260 días.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Después de ser derrotado en la cruz, después de ser derrotado en la tumba y después de ser derrotado en el cielo por Cristo Jesús, Satanás está lleno de ira y canaliza toda esa ira contra el pueblo de Dios, contra la mujer. Primero persigue a la mujer por 1260 años durante la Edad Media. Trata de exterminar al pueblo, pero no lo logra. A pesar de la persecución que arroja contra la mujer, y esa iglesia perseguida allá en Europa voló durante la Edad Media o al final de la Edad Media. Primero encontró refugio seguro entre las cuevas y las montañas. Algunos cristianos, como los valdenses, cuidaron la verdad bíblica durante ese periodo y vivían en lugares apartados y solitarios. Al final de la Edad Media, los protestantes encontraron una tierra segura en los poco habitados parajes de Norteamérica, una tierra sin rey y sin papa. Pero el fin de esa terrible guerra que comenzó en el cielo se acerca a su final, queridos hermanos. Desde la persecución de 1260 años, que duró desde el 538 hasta 1798, todavía falta una última gran persecución antes de que Cristo venga. Dice el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un remanente, un último grupo, el final, la guerra final, que está programada después de los 1260 años, como lo mencionamos nosotros en los temas anteriores. La gran tribulación, tristemente, muchos cristianos tienen un concepto muy distinto a lo que la Biblia presenta. Muchos cristianos creen que Jesús vendrá y hará un rapto secreto de la iglesia, que la iglesia se va a ir y después queda la gran tribulación como una segunda oportunidad para los condenados. Ese no es un concepto bíblico, hermano. Más bien es un concepto sacado de unas novelas cristianas, escrito por un escritor protestante. La gran tribulación no es como una segunda oportunidad. La gran tribulación es la última persecución por la cual pasará el pueblo del Señor. Repito, el concepto de la gran tribulación como una segunda oportunidad no es bíblico. No está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 nos muestran a nosotros los personajes principales de ese momento. Ahí encontramos la Trinidad falsa. En el capítulo 12 aparece el dragón falsificando al Padre. En el capítulo 13 aparece la bestia que surge del mar, esa bestia que está falsificando al Hijo. Y después aparece la bestia que surge de la tierra, esa bestia que falsifica el poder del Espíritu Santo. Tres poderes que estarán en acción durante esa gran persecución contra el pueblo del Señor. La pregunta es: ¿estás tú preparado para eso? En la manera en que vive tu cristianismo, ¿tú crees que estás preparado para ese momento tan difícil? ¿O simplemente te pondrás de parte de lo que a ti te conviene? Tristemente hoy vivimos en una generación laodicense. Recordarán cuando estudiamos de la iglesia de la Odisea, una iglesia que no tiene nada, nada, nada. A las demás por lo menos les ha puesto algunas cositas, pero la Odisea no tiene nada, bueno. Y aunque nos creamos las dos moscas de la carreta, ¿se recuerdan, verdad? Para los que no estuvieron, les comento a los hermanos que mi mamá me contaba que allá en el cantón de ella tenían su historia, ¿verdad? De dos moscas que iban en una carreta jalada por buey. Ustedes saben que en los cantones, ahorita en los cantones, la polvazón, hermano, así son las marquetas de polvo que están, ¿eh? Se ir con el aleteo de una mariposa, ya se mueve el polvo. Y iban dos moscas encima de una carreta en la parte de atrás, y entonces iba la carreta jalada por buey, y de repente una mosca le dice al otro: mira, polvazón, vamos dejando. A veces así somos los adventistas. Creemos que algo bueno estamos haciendo,
y creemos que la polvazón la vamos dejando. Nosotros no tenemos nada bueno. ¿Saben qué es lo único bueno que tiene la iglesia adventista? Es a Jesús. Ese es lo único bueno. Si nosotros estamos arruinados, podridos en pecado. Toda esa gente que critica a la iglesia dice que la iglesia adventista tiene pecado. Es verdad, tenemos pecado. Dígame alguno de ustedes que no sea pecador. ¿Verdad que todos somos pecadores? Aquí están los pecadores de la iglesia donde debemos estar, hermano. Porque a esa iglesia, a la que no tiene nada bueno, esa es la única. Bueno, hay dos iglesias, la Filadelfia y la Odisea, son las únicas a las que el Señor le dice: yo te amo. Amén. Imagínense ustedes. Amén. Los peores de la historia, y nos dice el Señor: yo te amo. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Y aunque a las otras iglesias les ofrece una gran cantidad de premios, a la Odisea solo le ofrece uno: te sentarás conmigo en mi trono. No en un trono a la par. ¿Se recuerdan que explicábamos que los tronos del cercano oriente son tronos así como sofás? No como los que nosotros conocemos como una silla, sino son como sofás. Y Jesús dice: yo voy a estar sentado aquí y tú estarás aquí, a mi lado. ¿Qué más queremos? Díganme ustedes. ¿Qué más premio queremos los vencedores? Pero para ser vencedores hay que ser parte de ese grupo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo podemos salir victoriosos? El capítulo 11 da el secreto, perdón, el versículo 11 da el secreto. 12:11 de Apocalipsis. Y ellos le han vencido ¿por medio de qué? ¿Cómo saldremos victoriosos? Por medio. ¿Y saben qué es eso, verdad? Y lavaron y emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. Solo a través de una vida entregada por medio del bautismo y una vida de fe podemos salir victoriosos, queridos. Gracias a la victoria que obtuvo Cristo en la cruz, los hijos de Dios pueden tener la seguridad de que la victoria final está garantizada. Hoy el conflicto entre las fuerzas del bien y el mal está en pleno apogeo, y cada uno de nosotros necesita determinar de parte de quién está. Para ser claros, honestos y sinceros, la inscripción de un nombre en el libro de la iglesia no define de parte de quién estás. En este mismo momento, los que estamos acá podemos todos estar inscritos en el libro de la iglesia, pero no estar inscritos en el libro de la Biblia. A veces confundimos y nosotros pensamos que cuando inscribimos aquí, se inscribe en el cielo. Y cuando borramos aquí, se borra en el cielo. Es al revés, hermano. Cuando se inscribe en el cielo, entonces inscribe aquí. Y cuando se borra en el cielo, entonces se borra aquí. Lo que pasa es que a veces nosotros somos descuidados y no hacemos el borrado de aquí. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo válida. A pesar de que estás bautizado, ¿de parte de quién estás? Se dice que en una batalla que dirigía el duque de Wellington, una parte del ejército estaba cediendo ante el enemigo, cuando de pronto un soldado vio al duque entre sus propios combatientes. Y el soldado gritó con una voz resonante y jubilosa: «Aquí está el duque, Dios lo bendiga». Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros, le gritó a este: «Más me gusta ver el rostro del duque que a toda una brigada». Los demás soldados, al oír todo esto, volvieron su rostro hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad, la valentía, y entonces dijeron: «El que nunca ha sido derrotado, ni lo será, está con nosotros». Y muy pronto aquel ejército derrotó a sus enemigos. Jesucristo, Miguel, nuestro general, Él nunca ha sido derrotado.
y Él está entre nosotros. El vencedor está de nuestro lado. ¿Estás tú del lado del vencedor? Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Que el Señor te bendiga.